El soberbio gitano que se burló de la sangre mexicana y que casi lo paga con su vida. Muy pocas veces se ha visto un peleador utilizar la intimidación de una manera tan desmedida, pero Billy Joe Saunders llegó a los límites y se convirtió en un fastidio, que muy a su manera quería meter miedo y que solo provocó ser despreciado. Y es que para su combate de unificación contra el mexicano Canelo Álvarez tocó puntos muy queridos para el pugil azteca, no solo ofensas, desafíos o ataques personales, sino que también se metió con las cosas que más aprecia el Canelo. El inglés se mofaba de los rivales de Canelo, se mofaba de su derrota contra Floyd Mayweather y algunas otras cosas que no resultaban ofensivas, pero después comenzó a llamar basura la carrera del mexicano. Colgaba en redes imágenes burlándose y poniéndole sobrenombres sin un poco de respeto. Incluso se coló en una conferencia de Canelo contra Golovkin para burlarse de los dos peleadores. También unos días antes de la pelea, el equipo de Saunders atacó y arremetió contra Saúl y todo su equipo, llamándolo cobarde y tramposo. Canelo no se enganchó a los ataques y en respuesta solo desahogó un par de palabras contra ellos, mientras el Team Saunders siguió con ataques a cada integrante del equipo del campeón mexicano. Esto ya se estaba saliendo de control y la calentura de la pelea estaba hirviendo gracias a los británicos y toda su polémica. No contento con esto, el inglés Billy Joe Saunders hizo lo inesperado, algo que nadie se imaginó, aún viniendo de un boxeador tan hablador, y decidió rebasar los límites. Aprovechando una entrevista con un reportero mexicano, este le dijo que su boca olía a heces fecales, unas declaraciones bastante desafortunadas. Todos los británicos reían de sus palabras y apoyaban con gritos a cada ocurrencia o declaración atacante que hacía su entonces campeón, importándoles poco si eran mexicanos de los que se estaban burlando. Y ojo que aquí no acaba la cosa, a los ataques contra Canelo se unió también el inglés Tyson Fury, y junto al padre de Saunders decía que si la sangre mexicana era guerrera, la sangre gitana era mucho más valiente y con mucho más fortaleza, mandándole el recado a Saúl Álvarez que no tendrían piedad con él. Ya en el pesaje ambos lo superarían sin ningún problema y marcarían debajo de las 168 libras, y como era de esperarse en el cara a cara, el inglés hablador desafiaba al mexicano y le decía que después de la pelea solo habría un número uno, quien seguiría invicto y le quitaría el título de las manos. Canelo solo movía la cabeza en señal de que no podía esperar a que comenzara el pleito. Sábado 8 de mayo del año 2021, daba inicio la pelea de unificación por los cetros mundiales del CMB, la AMB y la OMB. Desde los primeros instantes se notaba la mayor fortaleza física de Canelo, pero también sorprendía que Saunders se paraba a pelear en el centro del ring con él. Saúl poco a poco comenzaba a atacar al cuerpo de su homónimo de la OMB. Este hasta el momento repelía los ataques y se movía inteligentemente por el ring, pero se le veía un poco nervioso al comienzo. Esto Canelo lo aprovechaba para ir al frente y bombardearlo con fuertes golpes al cuerpo y a los brazos, pero también se le veía una gran velocidad tanto en los golpes como en sus reflejos, y cada que atacaba se salía y evitaba los contragolpes del escurridizo pugil británico, que conforme avanzaba la pelea se iba sentando más y se le veía un poco más sereno. Esto no quitaba que el tapatío conectaba más y mejores golpes, y también que sin duda llevaba dominado los rounds de inicio. Tal parecía que esta vez Reynoso y Canelo estaban haciendo un buen trabajo con un pugil defensivo, y a base de presión y velocidad estaban llevando a sus terrenos a Billy Joe Saunders. Y por momentos parecía que Canelo mandaría la lona al bocón inglés, pues lograba conectarle grandísimos golpes de poder que le sacudían toda la cabeza, pero este resistía y parecía no verse lastimado, e incluso a veces se burlaba y decía que no le habían hecho daño. Pero algo cambió a partir del episodio 6, tal vez Canelo se tomó un descanso o simplemente Saunders había leído los movimientos del mexicano, pero el inglés comenzó a ganar terreno, haciendo fallar al pugil tapatío y ganándole las rondas 6 y 7, algo que preocupó a Eddie Reynoso, quien lo mandó a apretar más y desperdiciar menos golpes, pues ahora Saunders parecía más peligroso y Canelo por momentos se veía un poco desesperado y fuera de distancia. Aún así su estrategia de presión seguía en el combate, pero ahora el mexicano estaba claramente menos revolucionado. El regaño de su entrenador y amigo le había servido y ahora era más cauteloso. Hasta que llegó un contragolpe tan brutal como magnífico. Un upper ascendente del mexicano se impactó con la cara de Saunders, que no alcanzó a esquivar. Este se le doblaban las piernas y se veía en muy mal estado. Canelo lo sabía y se iba en busca de acabar con su rival de manera aplastante, no sin antes devolverle un poco de lo que se merecía, incitando al público y haciendo señas de que el trabajo estaba hecho. Ahora estábamos expectando una verdadera masacre, y el pugil azteca se estaba dando un festín. Saunders huía sin lanzar un solo golpe y después de más castigos se terminaba el round y también la pelea. El inglés ya no salía para el episodio 9, víctima de una fractura en el hueso del ojo, producto de tan despiadado poder de Canelo.